Bueno, y acá tenemos a nuestro orador, que es Cristian Balqui, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y del INCA, y ahí parece que nos va a compartir. Ah, ahí está. Y ya tienen ahí en pantalla, ¿puedes maximizarlo en tu Está compu? maximizado porque si lo pongo ahí ya no pasa la página. No, pero lo que pasa es que vos lo estás viendo adentro de... me expresé mal. Hacerlo de pantalla completa. Así se te sale de ese cuadradito que tenés. Realmente se ve pequeño, pantalla completa. No sé ese visor de PDFs que tenés cómo funciona, pero creo que en La el... ventaja de este visor es que acá puedo anotar. Tengo otro visor donde se ve más No, grande, no, pero ahí no. no, está Acá, bien, pero normalmente todos tienen una versión de pantalla completa que te saca todo el borde alrededor. Entonces, sí, se ve digamos, más grande. puede el texto propiamente dicho ocupar todo. Me temo que en este Control no. L o algo así, creo que es, ¿no? Me temo que no. Bueno, dale. Bueno, pero se Este, ve lo que tengo ahí, ¿no? Sí, perfecto. por ahora se ve, sí, sí. Ya. Ok. Bueno, entonces, bueno, el trabajo de aquí es un trabajo en conjunto con Ricardo Vances. De hecho, es en mayor parte su tesis de doctorado. Y son los productos torcidos de KX con KY, pero los productos torcidos graduados. Un trabajo que iniciamos con los hermanos Buchone hace ya 12 años. Tenemos un trabajo del 2010, pero no nos habíamos fijado en los graduados, sino en general, y acá estamos viendo los graduados. ¿Eso qué Entonces, significa, graduados? ¿Usted qué respeta eh, la graduación de KX y de KY o qué? sí, o sea, básicamente hay una graduación en cada XY que es simplemente los monomios que tienen la suma de potencias de X de Y, sí. Esa es la graduación. Y que una aplicación de torcimiento que respeta la graduación. Pero eso lo voy a explicar en la charla. Bueno, Así que empezamos bien básico, pero vamos a ir avanzando, así que no, la primera parte lo voy a hacer más o menos rápido, ¿no? Entonces, si vemos cada X como espacio vectorial, la base es las potencias de X, cualquier polinomio es combinación lineal finita de elementos de la base. Uno realmente no lo ve como espacio vectorial, pero me parece que todos ya sabemos esta perdón, notación. por los ejemplos que Y pones de cuerpo, pregunto, ¿importa la característica? característica cero generalmente, pero solo para algunos resultados específicos. Cuando vamos a la clasificación concreta, ahí lo hago para característica cero, pero la mayoría de resultados valen para cualquier característica. ¿Sí? Ujú. Entonces, como espacio vectorial podemos poner una multiplicación a los elementos de la base. La usual es la suma de potencias. Bueno, eso es claro. Y ahora hacemos lo mismo para cada XY. Tomamos como base los monomios x, y, y, j, y cualquier polinomio en dos variables es una combinación lineal de elementos de la base. Y notemos que y a la j, x a la k no es un elemento de la base, ¿saben? Porque eso ya sería la multiplicación de un elemento y a la j por un elemento x a la k. Entonces queremos una estructura de álgebra asociativa sobre este espacio vectorial, ¿no? Sí. Perdón, no es un elemento de la base, lo que pasa que, digamos, depende cómo lo definas, es un elemento de la base porque es X a la calle a la J, o no es un elemento de la base porque no vive en cada XY. No es un elemento de la base porque en la tercera línea estoy diciendo que la base es x a la y a la j, respetando el orden, ¿no?
¿Está bien? Los elementos de la base son una potencia de X por una potencia de Y. Esa es la definición de la base. Está bien, pero K de XY consiste, o sea, en K de XY son iguales las dos cosas. Sí, pero lo estoy mirando como espacio vectorial y estoy definiendo una base. Es como Ok, ver la vos palabra. estás, claro, o sea, para vos, por definición, K de XY está, claro, es el libre generado por esa base, que son Sí, palabras nada más. sí, sí. Ok, Ahorita lo está estoy bien, mirando como espacio, lo estoy claro. mirando como espacio vectorial, ¿no? No, me estoy olvidando la multiplicación, Sí. por ahora. Entonces, nuevamente, cualquier polinomio es una combinación lineal finita de elementos de la base. Y como decía, y a la j, x a la k, bajo esta consideración, no es un elemento de la base. Pero si queremos una multiplicación en este espacio vectorial, solo tenemos que saber lo que vale y a la j xk, que es la multiplicación de y a la j por x a la k. Entonces, tenemos una multiplicación natural que es simplemente sumar las potencias, que es en la que estabas pensando tú, ¿no? Que es Ajá. sumar las potencias de los monomios. Pero no es la única multiplicación posible para ese espacio vectorial, ¿no? Por ejemplo, podemos poner yx que sea qxy. Esto es el plano cuántico. Y en ese caso, y a la j xk es q a la kj xk yj. Es el plano cuántico. Otro caso es, ponemos yx igual xy más 1. En este caso se puede calcular que y a la j xk es esta expresión, ¿no? La combinatoria de i en j por la combinatoria de i en k por i factorial, x a la k menos i, y a la j menos i, y todo eso se suma para i mayor o igual a 0. Considerando las combinatorias negativas si es que i es mayor que j. Las combinatorias 0 si i es mayor que j. ¿No? Y este es el álgebra de Weyl. Bueno, a algunos autores no les gusta ese nombre, pero bajo ese nombre se conoce. Entonces, no son las únicas. Y de hecho, lo que vamos a hacer es justamente clasificar algunas de ellas, multiplicaciones posibles. Entonces, preguntas que surgen con estos ejemplos. ¿Es suficiente decir lo que yx es en términos de la base? Los dos ejemplos que hemos visto era suficiente, decir lo que es yx, ¿no? Era una combinación de elementos de la base. La otra pregunta es, ¿se puede poner cualquier polinomio para yx? Y la tercera pregunta, ¿qué le estamos pidiendo a la multiplicación? Vamos a las respuestas. Entonces, en general no es suficiente saber lo que es yx. Pero si el álgebra es graduada y es cuadrática, entonces sí es suficiente. La segunda pregunta, ¿se puede poner cualquier combinación lineal para yx? La respuesta es no. Por ejemplo, si ponemos yx igual x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y vemos cuánto valdría y cuadrado x. Bueno, reemplazamos ya queremos llegar a una combinación de elementos de la base, así que queremos pasar el x para adelante, ¿no? Ya sabemos, los elementos de la base son x, k, y a la j. Entonces, tomamos la expresión, este es y por yx, reemplazamos lo que sabemos que es yx, obtenemos esta expresión. Acá todavía tenemos un y adelante, así que tenemos que seguir calculando. El yx, nuevamente lo reemplazamos con la fórmula que tenemos, obtenemos esta segunda expresión, ¿no? Todos los yx los reemplazamos por x cuadrado más 2yx más y cuadrado. Y desarrollamos estos paréntesis. Obtenemos esta expresión. Nuevamente, el último yx que nos quede es el que estoy subrayando ahí. Y acá tenemos también un yx cuadrado. Y cuadrado x. Bueno, este se va, el de la izquierda. Ahí lo taché. Y entonces lo que nos queda es, bueno, falta reemplazar este yx, donde lo reemplazamos por el paréntesis ya conocido. Y lo que obtenemos, ¿qué cosa es? Es x a la 3 más 2x a la 3, 3x a la 3. Bueno, un cálculo mental rápido nos lleva a que es esta expresión. Y eso es imposible, ¿no? Porque son elementos de la base. Ahora sí, todas las potencias de x están adelante.
y no puede haber una combinación lineal de elementos de la base que se anula. Eso es imposible, bueno, si 3 es distinto de 0. Acá usamos que la característica es distinta de 3, por ejemplo. Entonces, en general, no es posible poner cualquier polinomio que se nos ocurra y decir yx tiene que ser igual a eso y tenemos una multiplicación. No es posible, ¿no? Hay condiciones que justamente se van a cumplir en las familias que vamos a encontrar en la clasificación. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo en multiplicación? Si no le pedimos nada, sería suficiente ponerle yjxk lo que querramos, ¿no? Pero nosotros queremos tener un álgebra asociativa, además que sea compatible con la multiplicación en kx, eso lo hemos usado acá sin decirlo, ¿no? Cuando usamos x por x, x cuadrado, es decir que la multiplicación es compatible con la multiplicación de kx, con la multiplicación de ky también, evidentemente, y además que x por y sea xy, eso también lo hemos usado sin decir en el cálculo de arriba, ¿no? Pero estas condiciones, estas condiciones en k de xy, lo transforma en un producto tensorial torcido. ¿Saben? Un producto tensorial torcido es, para dos álgebras A y B, el producto tensorial A tensor B, como espacio vectorial, es una álgebra asociativa, de modo que las inclusiones, ¿no? Si A lo incluimos como A tensor 1, y el B lo incluimos como 1 tensor B, ¿no? Los elementos de B, lo incluimos de esa forma. Entonces, pedimos que sean morfismos de álgebras unitales, y que además el producto esté dado por, o sea, de los elementos incluidos, esté dado de esta forma: A tensor 1 por 1 tensor B sea A tensor B, para todo elemento de A y B. Entonces, eso define, ¿dónde está? Eso define un producto tensorial torcido. Esa es la definición. Y vemos como ejemplo lo que acabamos de tener, ¿no? El k de xy lo podemos ver como producto tensorial k de x tensor k de y. Si lo vemos como producto tensorial, es obvio que los elementos de la base son una potencia de x por una potencia de y, ¿no? Tensor una potencia de y. Entonces, mantenemos el orden cuando lo vemos como espacio vectorial. Entonces, lo que estamos haciendo, pidiendo multiplicaciones en k de x, y, es equivalente a pedir productos tensoriales torcidos de k de x tensor k de y. Otra manera de ver un producto tensorial torcido es, y ver estas condiciones, es tener una aplicación de torcimiento que va de B tensor A en A tensor B. ¿Saben? Que cumple estas 4 condiciones. Las primeras son para asegurarnos que el 1 de B es la unidad en el producto tensorial. La segunda es que el 1 de A es el 1 del producto tensorial. La tercera condición es que el producto de A se preserva dentro del producto tensorial torcido, y la cuarta es que el producto de B se preserva. ¿Está bien? No sé cuántos han visto, la idea es que después cuando uno tiene A tensor B, este cruce es el que simboliza al sigma, a la aplicación de torcimiento. Si ponemos el flip simplemente, entonces lo que hace, si ponemos el flip, uno ve directamente que se cumplen estas propiedades, pero no solo el flip lo cumple. Entonces tenemos A tensor B, lo que hacemos es aplicamos la aplicación de torcimiento que tenemos, y multiplicamos los elementos de A que obtenemos acá, los elementos de B, y caemos en A tensor B. Entonces, si tenemos una aplicación de torcimiento, entonces esta aplicación, este cruce, que simboliza el sigma, nos va a dar un producto, una multiplicación en A tensor B. Y estas 4 condiciones nos aseguran que es una multiplicación asociativa, que tiene como unidad el 1 de A tensor 1 de B. Entonces, esa es una aplicación de torcimiento, y
Como decía, eso es equivalente a tener un sigma, ¿no? En este caso ya estamos pasando al caso que A sea K de X y B sea K de Y. Y tener una aplicación, ¿no?, de K de Y tensor K de X en K de X tensor K de Y es lo mismo que tener aplicaciones que yo he llamado gamma RJ, que van de K de X en K de X, de modo que el sigma de Y a la R por A es cualquier polinomio en K de X, sea gamma de RJ de A, tensor YJ, la suma sobre J. Bueno, es una suma finita porque queremos tener un polinomio en Y. Entonces, tener una aplicación de torcimiento es lo mismo que tener estos gamma RJ. Y las condiciones para la aplicación de torcimiento se traducen en estas 4 condiciones para los gamma RJ. ¿No? Los dos primeros tienen que ver con la identidad de B, los segundos con la identidad de A. El tercero es el producto de A que se está preservando. Y la cuarta nos dice que el producto de B se preserva en el producto tensorial torcido. Entonces, lo que vamos a clasificar son estas aplicaciones gamma RJ. Pero vamos un poco más allá. Bueno, de hecho, el 2010 dijimos, bueno, vamos a clasificar todos los productos tensoriales torcidos de K de Y y K de X. Y nos quedamos muy lejos de clasificar a todos, ¿no? O sea, es bastante complicado intentar la clasificación completa. Pero, como les dije, hace poco llegamos al caso de graduados y ahí sí se pudo hacer casi todo. Entonces consideremos la siguiente matriz infinita, Y mayúscula, que tiene unos en la primera diagonal de arriba. Entonces, una proporción importante es que para clasificar los productos tensoriales torcidos, es suficiente clasificar las matrices con entradas en K de X, de modo que se cumpla esta ecuación. Bueno, que la primera fila sea un X y de ahí seguido por ceros, ¿no? Es que el M0J, la fila 0, está dado por X en la primera entrada y de ahí puros ceros. Y que la matriz cumpla esta igualdad, que he llamado 1. Entonces, si tenemos una matriz con entradas en los polinomios en K de X, que cumple esta igualdad para todo K, entonces los gamma RJ determinan una aplicación de torcimiento. Entonces, esto no lo dijimos directamente en 2010, pero medio que ya dimos esto nos da una representación del producto tensorial torcido en matrices infinitas con entradas en K de X, en L K de X, lo natural. Sí. Perdón, ¿por qué a la derecha de la suma, ¿no? Sí. ¿No debería decir MKJ? ¿Por qué DM? ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Evaluado Ahora en vamos M. a ver los ejemplos. M es una matriz con entradas en polinomios. MKJ es un polinomio en X. El polinomio en X lo evaluamos en la matriz L. Ok. Claro, no es. No es multiplicación, no, es un polinomio aplicado en una matriz. Pero, está bien, pero la matriz no es una matriz de polinomios. Sí, es una Es una matriz de matriz de polinomios. polinomio. O sea, esto va a ser un Son polinomio polinomios nuevamente. aplicados en una matriz. O sea, Sí, sí. se aplica a sí misma, sus Se propios aplica a sí misma, sí. coeficientes se le aplican. Bien. Se Ok. muerde la cola, sí. Ujú, Sí, sí. ujú. Ajá. Entonces, si uno tiene una matriz de polinomios que cumple esta ecuación, o sea, parece simple, ¿no? No, pero esta ecuación es bastante complicada, ¿no? O sea, no es que uno ya haya resuelto el asunto y decir, ya tenemos todo, no. O sea, esta ecuación es bastante complicada. Y ver si Pero, lo nota. pero digamos, una preguntita. ¿Tu objetivo es clasificar a menos de qué? Vamos a clasificar los graduados y vamos a tener casi todos y va a haber algunas familias que se puede No, empezar la pero clasificación. digo, clasificar quiere decir módulo isomorfismo, módulo qué, igualdad Sí, o qué. sí. Bueno, en principio es módulo isomorfismo de productos tensoriales torcidos. Cuando hablamos de un producto tensorial A tensor B, los isomorfismos son un isomorfismo de A tensor isomorfismo de B. O sea, F Ajá. tensor G, donde F es un isomorfismo de A y G es un isomorfismo de B. En el caso de álgebras graduadas,
hay un trabajo de unos estadounidenses, Connor Goetz, y ahí en la clasificación para álgebras cuadráticas, como álgebras abstractas, digamos, con isomorfismo de álgebras, esa ya se conocía antes, ¿no? Las álgebras cuadráticas. Ellos hacen la clasificación para productos tensoriales torcidos, que es un poco más gruesa, no, más fina, digamos, porque hay más casos. Pero el caso normal ya se conocía para álgebras cuadráticas. De hecho, hemos encontrado bastantes álgebras que no son cuadráticas. Vamos a ver unos ejemplos cómo funciona esto. A ver. Vamos a ver justamente un caso donde se usa un isomorfismo de productos tensoriales torcidos y ahí se ve cómo funciona este isomorfismo. ¿Está bien? Entonces, si tenemos la matriz que cumple esas propiedades, obtenemos directamente los gamma RJ. Ojo, mira, acá necesitamos una potencia en la matriz, que es una matriz infinita, ¿no? Y en cada KJ nos da el gamma RJ. Entonces, veamos cómo funciona eso de los polinomios, ¿no? Para el álgebra de Weyl, la matriz es esta. En la diagonal tenemos X y acá tenemos 1, 2, 3, etc. Entonces, por ejemplo, para K igual a 2, tenemos la segunda fila y la ecuación que vimos en la proposición nos dice que y cuadrado m es m2 de m por y0. Bueno, en realidad acá sigue la suma, ¿no? Pero estamos en la fila segunda. Entonces, m2 de m es el polinomio 0 aplicado en m, 0. 2 es el polinomio 2 aplicado a m, simplemente 2, ¿no? 2 por y, este es 0. Y m22 de m es el polinomio x aplicado en m. Bueno, eso es m. ¿Ve? El polinomio x aplicado a la matriz m es simplemente la matriz m. ¿Ve? Entonces lo que tendríamos que verificar es que esta matriz m cumple y cuadrado de m es igual a 2y más m por y cuadrado. O sea, es una igualdad de matrices infinitas. Pero bueno, en este caso particular es fácil ver que se cumple, ¿no? Y cuadrado de m, cuando multiplicamos y cuadrado por una matriz, y por una matriz, lo que hace es eliminar la primera fila. Y si multiplicamos por y cuadrado, elimina las dos primeras filas. Esta y esta la elimina y nos queda 0, 2x, 0, 0, 3x, justamente lo que he escrito acá. ¿Está bien? Vamos a multiplicar por la matriz. Acuérdense, la matriz y era la unos en la primera diagonal por encima de la principal. Entonces lo que hace es subir la matriz, digamos, eliminar las filas de arriba. Y m por y cuadrado, lo que hace es aumentarle, bueno, cuando haces m, cualquier matriz por y, le aumenta una columna de ceros adelante, m por y cuadrado le aumenta dos columnas de cero adelante, y de ahí viene la matriz m. Entonces si miramos estas dos matrices, bueno, acá va a ser 4, acá va a ser 2. Lo que tenemos es, bueno, justamente esta igualdad, ¿no? Y cuadrado de m es my cuadrado, esta matriz, y le aumentamos 2 en esta primera diagonal superior, y se da la igualdad. Entonces le aumentamos 2 veces la matriz y. ¿Vale? Entonces, para verificar que esta matriz realmente cumple todas las ecuaciones, tendremos que verificar para todo K estas igualdades. Bueno, eso se puede hacer, en este caso particular se puede hacer por inducción, por ejemplo. ¿Vale? No es tan difícil para este caso particular. Cuando las entradas son más o menos simples. Veamos el otro ejemplo que teníamos, en el plano cuántico. En este caso, la matriz de polinomios solo tiene entradas en la diagonal, entradas no nulas en la diagonal. Tenemos x, qx, q cuadrado de x, q a la 3x. Y eso codifica el producto tensorial que nos da el plano cuántico. Y nuevamente veamos, por ejemplo, la ecuación de la proposición para k igual a 2. Entonces, nuevamente, m20 de m, m21 de m, ¿no? Son polinomios aplicados a m. Acá ya no he puesto los que siguen, son todos ceros. Y el único polinomio que nos anula es el m22 de m, y ese polinomio es q cuadrado por x. Entonces lo que tenemos que verificar es que y cuadrado de m es q cuadrado de x aplicado en m, pero ese es q cuadrado por m, y eso por y cuadrado. Y eso también se verifica fácilmente usando que y cuadrado de m es esta matriz, ¿no? Le hemos quitado las dos primeras filas a la matriz m, y
M por Y cuadrado es esta matriz. Le hemos aumentado 2 columnas con ceros a la matriz M. Y se ve fácilmente que lo que se tiene que hacer para obtener la igualdad es multiplicar la matriz MY cuadrado por el factor Q cuadrado. ¿Ven? Entonces, esas verificaciones nos dicen que se cumple la ecuación en grado K igual a 2. Y en principio tenemos que verificar infinitas filas. En infinitas filas tenemos que verificar esta ecuación. ¿Ven? Todavía no, esto es más o menos, esto lo conocimos, pero nunca lo aplicamos porque se complica bastante esta verificación de polinomios, ¿no? Cuando tenemos más polinomios se vuelve cada vez más complicado. Sin embargo, en el caso graduado, acá tenemos un ejemplo de eso. Entonces, otro ejemplo es el plano de Jordan, ¿no? Ahí y que está dado por xy más y cuadrado. Este ejemplo no lo hemos visto antes. En este caso la matriz está dada por esta expresión. Y nuevamente se puede verificar que en cada grado el polinomio determinado por la fila de polinomios, ¿no?, nos da una suma de polinomios aplicados en M por potencias de la matriz Y. ¿Alguna pregunta? Estaba pensando, estos que son xy menos yx igual a algo. Sí, Esos eran, vos tuviste otro alumno que hizo una tesis sobre la categoría de esas álgebras, ¿no? sí. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Veil álgebras generalizadas es? ¿O Eh, cómo es que se llaman? sospecho. ¿Qué? Álgebras de Weil generalizadas. Estamos Mm, hablando de... Tengo 2 alumnos que han hecho trabajo sobre eso. ¿Estás hablando sobre la categoría de eso? Sí. Estas están metidas en... estas son todas álgebras de Weil generalizadas, sí. Ujú. Pero, Pero pero, pero es más, pero los productos, o sea, son todas cuadradas, no, son todas, o sea, no, lo de hoy es más general que eso. digamos, hay un conjunto de intersección entre ambos. No Ah, todas las que tenemos son álgebras de Weil generalizadas y no todas ajá. las álgebras generalizadas de Weil están en este caso. Ah, ok. O sea, son... Sí, el álgebra de Weil está en la intersección y me parece que estas 3 que hemos visto están en la intersección. Y las álgebras cuadráticas sospecho que también son álgebras de Weil generalizadas. Pero las que vemos después, me parece que no, pero no estoy completamente seguro. Este es un álgebra de Weil generalizada, sí. Bueno, entonces en este caso se tiene nuevamente esta matriz y se verifica que todos los polinomios que obtenemos en cada fila verifican la ecuación de la proposición. Bueno, entonces vayamos a algo un poco más general, ¿no? ¿Por qué le decimos planos torcidos graduados? Bueno, a los productos tensoriales torcidos les llamamos planos torcidos, de acuerdo al diccionario Álgebra Geometría, que dice que cada X es una recta. Normalmente, cuando estamos en álgebra conmutativa, el producto cartesiano corresponde al producto tensorial, pero en álgebra no conmutativa podemos tomar el producto tensorial torcido como producto cartesiano, el equivalente, y tratar de probar resultados para ellos que ya se conocen para el producto cartesiano. Entonces, si la aplicación además es graduada, con el grado de k de x, y, ¿no?, la suma de los grados de x y de y, hablamos de planos torcidos graduados. Y para ellos tenemos este corolario. ¿Está bien? Si el álgebra es graduada, entonces esta ecuación se transforma en una ecuación mucho más simple. Y realmente es todo un orden de magnitud, ¿no? En lugar de un polinomio, ahora sí Ah, tenemos multiplicar. constantes. Sí, o sea, la matriz tiene entradas no en k de x, sino en k. Ah, Entonces ahora ya son matrices constantes. Eso es un cambio de calidad de lo que se tiene que calcular, ¿no? O sea, calcular con matrices de polinomios es sumamente complicado porque además los polinomios después los tenemos que aplicar a la matriz. O sea, este es un salto de calidad, ¿no? Eso es lo que, cuando me di cuenta de eso, y empezamos la sí. clasificación, ahí había chance de hacerla completa. Y nuevamente, los gamma RJ se calculan simplemente como la potencia en la matriz. Espérame un segundo. Sí.
y obtenemos una aplicación de torcimiento graduada poniendo los gamma RJ de esta forma, ¿no? Solo las entradas constantes de la matriz y lo multiplicamos por alguna potencia de X adecuada. Entonces, cuando la aplicación de torcimiento es graduada, entonces la única chance para Yx es ser una expresión de esta forma. Es una combinación lineal de monomios, pero todos los monomios tienen que tener grado 2, ¿no? Yx tiene grado 2, entonces solo hay 3 monomios de grado 2, entonces va a ser necesariamente de la forma ax cuadrado por bxy por cy cuadrado. Y para y cuadrado x, bueno, hay 4 monomios de grado 3, ojo, la potencia de x siempre tiene que estar adelante, y entonces y cuadrado de x es de esta forma. Y entonces, la matriz M que teníamos de polinomios, la información que está en la matriz M, ahora está en la matriz, una matriz constante, ¿no? Si conocemos esta matriz constante de estos coeficientes, podemos recuperar M simplemente poniendo en la primera diagonal X, en la segunda diagonal, en la primera diagonal de abajo, en la diagonal principal X, en la primera diagonal de abajo ponemos X cuadrado, en la siguiente X a la 3, y recuperamos la matriz de polinomios de X, ¿no? Eso es porque estamos en el caso graduado. Entonces, en el caso graduado, la matriz de polinomios la podemos reemplazar por una matriz constante. Y eso es un salto de calidad porque es mucho más fácil trabajar con matrices constantes. Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, lo que decía Guillermo es que en el caso de graduado, ¿no? Yx es una expresión de esta forma, y cuadrado x es una expresión de esta forma, solo son 4 polinomios. Y entonces la matriz de polinomios que sale en el caso graduado se puede reemplazar por una matriz constante. No se pierde información, se puede recuperar directamente la matriz de polinomios. Y eso es un salto de calidad porque ahora trabajamos con matrices constantes. Entonces, por ejemplo, si A es igual a 0, ¿no? Estamos en el caso, o sea, básicamente lo que tenemos que clasificar es esto, ¿no? En este caso. Solo son 3, uno diría, solo son 3 coeficientes. Si A es igual a 0, la clasificación se da directamente con estas matrices. ¿Está bien? Es fácil de ver que la matriz es casi diagonal, solo tiene 2 diagonales no nulas, ¿no? Bueno, se hacen unos cálculos y se obtiene que necesariamente la matriz es de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Acá están los 3 coeficientes A, B, C. Si A es igual a 0, lo tenemos B y C, y usando justamente la fórmula del corolario, se puede calcular fila por fila, inductivamente, que necesariamente la matriz es de esta forma. En la diagonal principal tenemos 1, B, B cuadrado, B a la 3, etc. Y en la primera diagonal de arriba tenemos C, C por B más 1, y así C siempre por el polinomio cíclico. Entonces, este caso está totalmente resuelto. Todos los productos torcidos que tienen graduados, que tienen esta expresión, necesariamente la matriz es de esta forma y eso nos da el producto tensorial torcido. Ahora, para hacer la relación, ¿no? Tenemos la matriz. O sea, tener la matriz es lo mismo que tener el sigma. El sigma aplicado en y a la r por x. Simplemente acá aparecen todos los coeficientes en la matriz. Y la primera figura que teníamos era cómo conmutan las variables x y y. Y bueno, esto también nos da cómo conmutan, ¿no? O sea, en el sigma nos olvidamos del sigma del producto tensorial y de los paréntesis y simplemente lo escribimos y obtenemos cómo conmutan las variables y x, ¿no? O sea, y cuadrado de x corresponde al sigma de y cuadrado tensor de x, ¿no? Y aparecen justamente los mismos coeficientes y siempre el número es, bueno, acá solo son 2, pero podrían ser hasta 4, ¿no? Que son los polinomios, los monomios de grado 3. Hay 4 monomios de grado 3. Entonces, esa es la relación entre la matriz, la aplicación de torcimiento y la relación de conmutación.
Es bueno que se tenga eso presente porque vamos a trabajar a veces con las relaciones con mutación y a veces con la matriz. La aplicación de torcimiento en realidad casi no se usa esa expresión porque es más complicada de escribirla. Entonces, según el corolario 2, nos dice, para ver que una matriz, ¿no? Si damos una matriz que es una aplicación de torcimiento, se tiene que verificar infinitas ecuaciones matriciales, que son estas, ¿no? Si verificamos que verifica todas estas ecuaciones matriciales, ya sabemos que es una aplicación de torcimiento. Bueno, pero en este caso particular, por inducción, se puede ver que es suficiente tener la primera ecuación. De ahí con manipulaciones algebraicas y por inducción, se puede obtener todas las otras ecuaciones, en este caso particular. Entonces, lo que acabo de decir, por inducción se puede mostrar que la primera implica todas las demás. Entonces tratamos de verificar la primera ecuación. Y por m es bmy más cy cuadrado. Y bueno, escribimos lo que es cada una de las matrices. Y por m, como les decía, es simplemente cortar la primera fila. Y eso es lo que obtenemos acá. M por y es aumentarle una fila de ceros adelante. Multiplicar por y una matriz es aumentar una columna de ceros. Es decir, arrimar todas las entradas un valor a la derecha, un punto a la derecha. Y acá multiplicamos por b. Y c por y cuadrado es esta matriz, ¿no? Y cuadrado, y es la matriz con 1 es en la primera diagonal, y cuadrado es en la segunda diagonal. Acá hay un b adelante, acá hay un c. Entonces, acá se puede verificar, por ejemplo, entrada por entrada, ¿no? Por ejemplo, en esta entrada tenemos b es igual 1 por b, y acá es 0. Entonces, da la igualdad. Verificamos, por ejemplo, en este sitio, c por b más 1, acá tenemos b por c, más 1 por c, y entonces también se cumple, ¿no? ¿Ah? Y bueno, también se puede verificar por inducción, y eso ya sería una demostración completa, en este caso particular. Entonces se verifica que se cumple en cada una de las entradas. Ahora, si A es distinto de 0, acá viene lo que preguntaste, Guillermo. Entonces, para esta ecuación, si la multiplicamos por A, la escribimos así. Y obtenemos una nueva variable que es la variable AX. La podemos llamar X barra. Entonces podemos asumir que A es igual a 1. Y podemos asumir, justamente significa que cuando clasificamos, tenemos un isomorfismo de álgebra, ¿no? Que correspondería a este. ¿Sí? En el caso de álgebras graduadas, entonces si A es 0, ya vimos que la clasificación ya está completa. Y si A es distinto de 0, podemos asumir que A es igual a 1. Y creo que es más o menos casi la única libertad que nos da los isomorfismos de productos graduados. ¿Vale? Pero entonces ya podemos asumir que A es igual a 1. Claro. Y entonces, si los valores de A y B nos dan una aplicación de torcimiento y todas las entradas en la diagonal son distintos de 1, perdón, en la primera diagonal, MK más 1, son distintos de 1, entonces la matriz está completamente determinada por los valores de B y C. Es el caso usual, es el que habían clasificado Koenig y Goetz en su primer trabajo, y de hecho son álgebras cuadráticas. Cuadrática justamente significa que en grado 2 se determina toda la multiplicación del álgebra. Entonces este era el caso conocido, ¿eh? que los valores de A, B y C determinan completamente toda la matriz. Pero, bueno, en ese caso particular no todos los valores de B y C son posibles, ¿no? Para que realmente B y C determinen un producto tensorial torcido, se necesita que una cantidad infinita de polinomios en B y C sean no nulos, ¿no? Para empezar, C no puede ser igual a 1. ¿Está bien? Si C es igual a 1, vamos a tener problemas como en el ejemplo que vimos. ¿Se acuerdan? Llegamos a una combinación lineal de elementos de la base que se anulaba y era imposible. Y en realidad, el punto clave era que pudimos tachar y cuadrado de x con y cuadrado de x. El hecho de poder tacharlos corresponde al hecho de que c es igual a 1. Cuando c es igual a 1, se va a llegar a que se puede anular esa expresión y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, pero hay otros casos que nos pueden dar contradicciones.
Y justamente, pero lo que dice este teorema es que esos son todos los casos dados por estos polinomios. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. El caso que vimos, en el cual era imposible, era que B era 2, C igual a 1, y A también era de 1. B igual a menos 3 y C igual a menos 1 tampoco es posible. B igual a menos 3 y C igual a menos 1. Es un polinomio que anula el Q2 de BC. ¿Está bien? B menos 3 nos da acá menos 1, pero menos 1 es 1. 1 menos 1 da 0. Es un caso donde se anula el polinomio Q2. Entonces vamos a verificar que ese caso tampoco es posible. Bueno, no vamos a verificarlo, les voy a decir el cálculo para no hacerlo completamente. En ese caso, y cuadrado de x no nos da ninguna contradicción, pero y a la 3x sí nos da una contradicción. Cuando calculamos y a la 3x, vamos a obtener nuevamente una expresión que se anula si 4 no es 0, o sea, si la característica es distinta de 2. ¿Vale? Entonces, en general, vamos a obtener problemas en y a la k con x, nos va a dar una contradicción, ¿no? Contradicción en y a la kx, siempre y cuando el q sub k menos 1, sospecho, de b, c es igual a 0, perdón, es al revés. Entonces, eso nos da una contradicción. Bueno, este es algo muy heurístico, ¿no? Lo que se prueba, en general, es que es necesario que se anulen todos estos polinomios. Pero la idea es más o menos, en cada grado, la contradicción que podemos obtener en cada grado está codificada por este polinomio. Si C es igual a 1, tenemos un problema con y cuadrado de x. Si Q2 de BC es igual a 0, vamos a tener un problema con y a la 3x, y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, no voy a hacer la prueba completa, pero esa es más o menos la idea de este caso. Estos polinomios ya han sido calculados también por Koenig-Goetz, o sea, esto no es algo nuevo. De hecho, cuando lo calculamos pensábamos que era algo nuevo y de ahí nos dimos cuenta que ellos ya lo habían calculado paralelamente. Estamos ahí peleando resultados. Pero sus métodos son totalmente distintos. Ellos trabajan con el polinomio de Hilbert de álgebras graduadas y no con matrices, ¿no? Esto de matrices sí es nuevo. Entonces, eso es imposible, ¿no? Bueno, en este caso también se ve que cuando vemos la primera diagonal de la matriz, el C2 es igual a 1. ¿No? Entonces el teorema también nos dice que no puede ser válido. El teorema que vimos que nos dice que B y C lo determinan siempre y cuando M23 sea distinto de 1. MK más 1 sea distinto de 1. Entonces, ahora, eso nos da la clasificación completa de álgebras cuadráticas. Todas las álgebras cuadráticas están en este caso. ¿Vale? Y ahora veamos el caso en que C sea igual a 1. Entonces tenemos un lema. Si C es igual a 1, se puede calcular que necesariamente B es menos 1. Es un cálculo más o menos directo, pero un poco largo, así que no lo voy a hacer ahora tampoco, porque además ya no hay tanto tiempo. Entonces, por este lema sabemos, sí. Una cosa, estaba pensando, o sea, si miramos los pares BC que definen una álgebra cuadrática, ¿no? Sí. Eso es un subconjunto del plano. Sí. Y lo que estamos diciendo es que sí, solo sí quedan afuera de una unión de curvas. Sí. Y la unión de curvas es infinita, ¿no? Sí. ¿Hay alguna razón por la cual no da todo? Bueno, sí, hay ejemplos, pero digamos, o sea, ¿qué tipo de conjunto es un abierto Zariski? O que como es una unión de cerrados, infinita, no tiene por qué Pero ser es una unión numerable, ¿no? Unión numerable de números densos nunca te da el plano. Sí, no te da el plano, ¿no? O sea, el complemento es denso. Sí.
Esperá, ¿una unión numerable no te da el plano por qué razón? Unión numerable de nunca densos son, ¿no? No, Unión no. numerable de finitos. O sea, el complemento Pero, es ¿eso en qué un... topología lo está diciendo, En la fuerte, no sé. Marco? En la fuerte. ¿Cómo? En la fuerte. O sea, en la topología usual de R2, no en la Zariski, en la topología usual, el complemento es denso, ¿sí? Abierto y denso. Ah, es abierto también. Claro, las curvas son cerradas en la topología usual. Sí, pero es Estás una unión quitando un... infinita. Sí, pero infinita enumerable. Son polinomios indexados por los naturales, ¿no? Ujú. O sea que la Entonces, unión, bueno, qué ignorante que soy. O sea, la unión numerable de cerrados es en R2 o en Rn, debe ser. de Es medida cerrada. Lebesgue, R2. Sí, bueno, además la medida Lebesgue es cero, ¿no? Son curvas en el plano. Ah, sí, sí, eso sí. Sí, está bien que son, sí, claro, son, sí, 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 sí. Que la medida de Lebesgue es cero, eso sí. Eso lo sé. Bueno, pero entonces eso Que es implica que el aditiva complemento... en numerable, sí. Claro, Ahora, yo tengo una pregunta ahí en este sí, caso del C igual a 1. Si sí. vos cambiás el X por un múltiplo de X, La rompes condición... Sí, rompes la condición A igual a 1, ¿no? sí, ajá. Pero vos podés simultáneamente al Y mandarlo por un múltiplo de Y para preservar Sí. la condición A igual a 1 en simultáneo con el otro. ¿Y no te queda un parámetro libre para ajustar el Y? O sea, si deshacemos lo que hicimos poniendo la condición que A igual a 1, la condición que queda es que A por C es igual a 1. Si A por C es igual a 1, necesariamente B es menos 1. ¿Está bien? Cuando Ah, ok. hicimos ese cambio por isomorfismos, el B no cambiaba. Cuando hacemos ese isomorfismo de K de X, multiplicándolo por A, el X por A, el B no cambia cuando hacemos ese cambio de isomorfismo. Entonces, el resultado que tiene Koenig-Goetz, de hecho, es si A por C es igual a 1, entonces B necesariamente es menos 1. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, este es el caso donde más trabajo hemos dedicado y donde aparecen todas las nuevas álgebras que tenemos. Entonces, si C es 1, B es menos 1, entonces se tiene esta expresión. Y entonces tenemos que x menos y al cuadrado es igual a 0. Ojo, acá este es el producto no conmutativo, ¿no? Entonces x cuadrado menos xy menos yx más y cuadrado es igual a 0. Entonces eso nos permite, como estamos trabajando en matrices, considerar la matriz m menos y. ¿No? Cuando tenemos el producto tensorial torcido, a tensor B, bueno, que es k de x por k de y, vamos a tener una representación en L de K a la N0. Las matrices infinitas, bueno, con ciertas restricciones de finitud. El X lo mandamos a la matriz M y el Y lo mandamos a la matriz Y mayúscula, y eso nos da una representación fiel del producto tensorial torcido de K de X tensor K de Y. Bueno, o sea, el X va a la matriz M, el Y va a la matriz Y, y de esa representación sale esa condición que tenemos en la proposición y también en el corolario. Esas sumas justamente nos dicen que esto es una representación fiel. Sí, Perdón, una cosa que quería preguntarte hace rato. Cuando pones K un conjunto, ¿te referís a las sí. funciones finitamente soportadas o a todas? Este, es finitamente soportada, sí. ¿Y M tiene alguna condición de finitud? O sea, cada fila y cada columna es En el, finita, porque si no es un endomorfismo, pero cada fila también es finita. Tiene no, soporte finito, perdón, quiero decir. perdón. Cada fila tiene soporte finito. A ver, ahora me estoy... Esto es una aplicación que viene de que el sigma
era una función de k de y en k de y. Así que estos es sobre polinomios. Pero la función misma puede tener infinitas entradas en cada columna. En cada fila tiene que ser finita. ¿Sabe? Para que el resultado visto como fila sea una fila finita, la Pero, matriz tiene que... ¿cómo escribir los endomorfismos? ¿No manda? ¿La columna no es la imagen del generador? ¿La columna yésima es la imagen del generador yésimo? Uy, a ver. Sí, acá hay un problema endógeno. La representación, esta no es la representación usual, sino es el opuesto de la representación. Esta representación, sí, es un problema que algunas quise resolver, pero como ya habíamos trabajado tanto con esta representación sin darnos cuenta que era que correspondía a la representación Traspuesta, canónica digamos. a la izquierda, es la opuesta, sí. Por eso las filas son finitas en esta representación. Sí, como ya tantos trabajos teníamos con esta representación, en un momento, incluso mi alumno dije, no, tienes que cambiar, tienes que escribirlo al revés, que es la manera usual de escribirlo. Pero cuando empezamos ese trabajo ya me había olvidado, así que regresé por automatismos a esta representación. Está bien, está Entonces bien. acá las filas son finitas, aquí. Si tomamos en lugar de la matriz Y, el Y opuesto, el Y traspuesto, entonces sí se tiene lo que tú dices, ¿no? ¿Está bien? Pero para esta representación las filas son finitas, ¿sí? Y de hecho, en el caso graduado, todas las filas no solo son finitas, sino que las únicas entradas no nulas son las primeras, solo hasta diagonal principal y una más. Y de ahí todas son ceros. Ya, bueno, pero ahí en ese caso también las columnas son finitas. No, no, no. Las columnas pueden ser infinitas. Ay, sí, no tengo en mente la matriz, entonces. A ver, vamos a ver ejemplo. Bueno, como decía, m tilde es m menos y. Entonces, esta condición es bastante fuerte, ¿no? Que m tilde al cuadrado sea cero. Cuando vimos esto, nos dimos cuenta que, bueno, algo se puede lograr, porque esta condición es bastante fuerte, que una matriz al cuadrado sea cero. De hecho, dije, qué fácil, ya tenemos todo. Pero tan fácil no fue. Entonces, acá están las igualdades del corolario y se traducen a matriz M tilde. Ojo, no solo tenemos M tilde, porque acá aparece nuevamente la matriz M, ¿saben? Pero son las entradas de M tilde. Y entonces, esta es la condición para clasificar todos los productos tensoriales graduados de K de X, K de Y. Es suficiente clasificar las matrices M tilde que satisfacen esta ecuación. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es una matriz infinita. La primera columna es unos, infinitos unos. La segunda columna es menos uno, infinitos menos unos. Y bueno, si tenemos esta ecuación, lo que vamos a decir, la podemos describir diciendo todas las filas coinciden con la primera fila. Y esta matriz define una aplicación de torcimiento. Ahora, esta álgebra, yo no sé si se conocía antes o si nosotros la hemos descubierto. He buscado un poco, no he encontrado. No la he encontrado en ningún sitio, pero no sé. Es tan simple que sospecho que debe aparecer en algún lado, pero no sé, como digo, no la he visto. Entonces, vamos a demostrar que realmente esta matriz es una aplicación de torcimiento. Entonces, por el corolario, lo que necesitamos es que se cumplan todas estas ecuaciones y se reducen a esta ecuación. Para todo K, en cada fila, para todo K se tiene que cumplir esto, y eso significa que cada fila de la matriz, 1 y menos 1, los polinomios 1 y menos 1, cumplen esta ecuación. Y esto se verifica fácilmente, porque esa matriz, cuando le quitamos cualquier cantidad de filas, ¿no? Cualquier K de filas, se va a mantener constante. Quitarle filas no le hace nada, porque todas las filas son iguales. Entonces, bueno, además, si K es igual a 1, esta ecuación, ¿qué cosa es? Es Y por... ¿qué pasa con esta tablet? Y por M tilde es igual M por M tilde. Y eso justamente significa que M menos Y por
M tilde sea 0, ¿no? Pero M menos Y es justamente M tilde. Entonces, si K es igual a 1, esta ecuación es justamente que M tilde al cuadrado sea igual a 0. Eso ya hemos visto antes, ¿no? Porque justamente está en la primera ecuación, justamente la ecuación de acá arriba, bueno, que está en este caso en el encabezado, justamente significa que x menos y al cuadrado es 0, y en la representación nos dice que m menos y al cuadrado es 0. O sea, m tilde es igual a 0. Y en general, como les decía, si quitamos las primeras k filas, obtenemos la misma matriz, entonces esta igualdad siempre se cumple. Y ahora por inducción, tenemos que mk más 1 m tilde, bueno, lo asociamos, mk m tilde por inducción, esto es m tilde, nos queda m tilde y acabamos de ver que es lo mismo que m tilde. ¿No? Entonces, con eso ya se verifican que esta matriz realmente cumple todas las ecuaciones del corolario 2. Y eso nos da una matriz. Y si lo vemos como variables en cada x, y, la ecuación que se tiene de conmutación de variables es esta. Y a la k por x es esta expresión. Son 3 términos nomás. Y para cada k se tiene eso. Como digo, un álgebra con estas características, por ejemplo, el álgebra, dado por esa relación de conmutación, no lo he encontrado en ningún sitio, pero es posible que aparezca, porque es bastante simple esa ecuación de conmutación, ¿no? Pero, bueno. Y otra cosa, esta álgebra aparece en la intersección de varias familias que clasificamos, así que tal vez tiene algún significado, más allá de ser simple, tiene algún significado en alguna teoría asociada a álgebras no conmutativas, ¿no? Pero como digo, puede ser importante porque está en la intersección de varias familias, de todas las familias que tenemos, está como caso extremo de la familia. Entonces, en el caso general, tenemos que las dos primeras filas necesariamente van a ser iguales de la matriz. Y, bueno, se va a tener que esa fila se va a mantener constante hasta un cierto n. Y de ahí va a ser distinta. Bueno, eso es algo trivial que estoy diciendo, ¿no? Que es igual hasta que sea distinto. Pero tenemos una proposición. Supongamos que las filas son iguales hasta un cierto n, pero en n es distinto. Entonces, el resultado importante que nos permite toda la clasificación es que solo hay dos casos. O sea, en el momento que la fila es distinta a la primera fila, hay dos casos. O es una expresión de esta forma, con d y a parámetros, o es una expresión de esta forma. O sea, solo hay dos casos. Con eso ya está lista la clasificación. Es lo que pensé. Pero no es tan simple, ¿no? En ambos casos todavía tienen sus Claro, pero después el dificultades. siguiente, Claro, lo que ¿qué sigue le no se pasa sabe al lo que siguiente? sigue. Claro. Claro. Entonces, en el primer caso, ya la matriz queda completamente determinada por la fila n. Es el caso bueno. O sea, si la cuadrática le decimos que tiene la propiedad de 2 extensión, esta tiene la propiedad de la n extensión. O sea, la fila n te determina la multiplicación completamente, como en el caso cuadrático. ¿Vale? Entonces, ¿saben? En el primer caso lo que nos dice es, se repite la primera fila, n veces, desde 0 hasta n-1, y de ahí tenemos d menos d menos a. Ese es el primer caso. Y en el segundo caso, tenemos la fila 1 menos 1, hasta la fila n-1, y ahí tenemos d menos 1 y a. Entonces solo se pueden dar estos dos casos. Esa es la clave para la clasificación. De ahí, evidentemente, tenemos que seguir calculando las siguientes filas. Y para el primer caso, es una familia que depende de n, de d y de a. O sea, obtenemos la familia ANDA. A, de n, d, Anda de con a. la familia. Bueno, también a veces le decimos ANDA, pero bueno. Esa es la familia. Y nuevamente, no cualquier par de coeficientes nos da algo bueno, sino que tenemos nuevamente infinitos polinomios, que son estos, un poco más simples que en el caso anterior. O sea, hay una expresión cerrada para este polinomio. Y si RK de AD es distinto de 0, entonces eso nos da un producto tensorial torcido.
Y ojo que este polinomio no depende de n. ¿Está bien? O sea, creo que es la mejor manera de clasificarlo, ¿no? O sea, ya ahí está completamente clasificada esta familia. Solo depende de D y A, que tienen que cumplir esta condición. ¿Vale? Y de hecho, la llamaremos ANDA. Y, bueno, las matrices van a ser de esta forma. En sitios 0 y 1 vamos a tener columnas y aquí hay coeficientes que se pueden calcular con una fórmula un poco complicada, ¿no? La fórmula es más o menos complicada, no es que se pueda ver mucho, pero se puede dar explícitamente y de manera cerrada la fórmula. Y nuevamente, esto no depende de n, estos coeficientes. ¿Está bien? O sea, una vez que se tienen coeficientes, para cualquier n se puede construir el producto tensorial torcido con la propiedad de n extensión. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Si d es igual a 0 y a es distinto de 0, y acá, en este caso, n es igual a 3, se va a tener esto, ¿no? D es igual a 0, todas estas, tenemos 1 las primeras 3 y es 0. De ahí aparece estos no nulos. Los coeficientes no nulos van a aparecer siempre en grupos de 2 por 3, rectángulos. Acá aparece a menos a, acá aparece a cuadrado menos a cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, es un caso interesante. Esta álgebra podría ser interesante, ¿no? El otro caso es cuando d es igual a 1 y a es distinto de 0, se tiene esta expresión, las dos primeras columnas, como en el ejemplo que vimos. De ahí, cada cierto tiempo, aparece una columna menos a y a. Bueno, no es cada cierto tiempo, sino acá hay un cuadrado de 3 por 3. Acá hay un cuadrado de 3 por 3. 3 por 3. Y así sucesivamente. ¿Está bien? En el otro ejemplo, tenemos, si a es igual a 0, solo tenemos las dos primeras columnas, y ahí, en este caso, n igual a 2. Aparece 1 menos 1, de ahí d menos d cuadrado menos d cuadrado, etc. Ese es otro ejemplo. Bueno, para el segundo caso, es en realidad el que no se ha podido clasificar completamente. ¿Saben cómo sigue la matriz? Las primeras 3 n menos 1 filas, hay 4 casos ya. Lo que se nota acá es que aparece un a en la fila 2n. Y cambia acá también, acá tenemos d menos d, y acá aparece d cuadrado menos d. Y en la siguiente fila, el segundo caso, este es en la fila 2n menos 1. 2n más 1. En el segundo caso. Y estos casos están, digamos, hay continuaciones que hemos clasificado, son los casos bonitos, y hay dos casos donde aparecen términos acá, y que mientras más filas uno calcula, se vuelve más complicado las expresiones. Se pueden calcular, pero es cada vez más complicado. Y en este caso también. O sea, en el tercer caso, A está en la fila 2n, acá está en 2n más 1. Y de hecho, durante 3 meses estuvimos tratando de probar que estos casos no existen, pero bueno, no los hemos podido eliminar. Son los casos feos y queríamos que no existan, pero bueno, tal vez sí existen, no sabemos. No sabemos si hay aplicaciones de torcimiento que tengan esta matriz, que empieza así, no sabemos. Yo diría que no, pero no he logrado probar, y mi alumno tampoco, no hemos logrado probar que no existe. Tengo otro alumno que está tratando de probar que no existe. Bueno, entonces, en este caso que es la familia BAL, que corresponde a los dos primeros casos, ¿no? El caso 3 y 4 no pudimos clasificar, en el otro es BAL, BAL. L, ¿qué cosa es? L son las sucesiones casi balanceadas. Surgió justamente esta clasificación y tiene relación con teoría de números, y al menos con teoría de grafos y combinatoria. Y son sucesiones, bueno, que dependen de n y no... Tienen propiedades muy interesantes cuando uno empieza a calcular, y se pueden representar de manera gráfica. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero si se tiene una sucesión casi balanceada, ¿no? Que podría ser una sucesión casi balanceada es, por ejemplo, n.
2n, 3n, digamos, la más simple, simplemente los múltiplos de n, pero no necesariamente tienen que ser múltiplos de n. La diferencia tiene que ser n o n más 1. Eso es lo que nos dice esta condición. ¿Está bien? Entonces, como se dan cuenta, en el primer paso teníamos el a en el sitio n, y el a podía estar en el sitio 2, luego podía estar en el sitio 2n o 2n más 1. Había dos opciones. Entonces, una vez que se tiene una solución casi balanceada, la diferencia con el siguiente término puede ser n o n más 1. Acá, en cualquier momento, yo puedo poner 4n más 1. Y eso sigue siendo una sucesión casi balanceada. Pero hay algunas condiciones más que se ponen esas condiciones. Y teniendo una sucesión así, se puede definir una matriz. Y eso define una aplicación de torcimiento. Ese es un resultado. ¿Está bien? Y la condición justamente es esta. ¿Está bien? Que los A's aparezcan en sitios adecuados. Entonces, y en este caso, no está determinada la matriz por ningún n. ¿Está bien? Ningún número finito de filas determina la matriz completa. ¿No? Estos son, bueno, no tienen la propiedad de n extensión para ningún n. Entonces vemos la tabla de clasificación respecto a las relaciones de conmutación. Ese es el caso que vimos. Para a igual a 0, es una matriz cuadrática, y la propiedad de m extensión justamente es que es cuadrática, clasificados por los parámetros b y c con la condición de que, bueno, cuando a es igual a 0 no hay ninguna condición. Cuando a es igual a 1, la condición es que los polinomios sean distintos de 0. Tenemos el ejemplo particular con la primera fila unos, la segunda fila menos unos. Esta no tiene la propiedad de m extensión. Ahí está la familia ANDA, ¿no? Los parámetros son a y d y n, y la condición es que esos polinomios no se anulen. Tienen la propiedad de n más 1 extensión. Luego le tenemos la familia BAL que acabo de mencionar. Está clasificada por estas sucesiones casi balanceadas. Bueno, y el a es un parámetro. Y no hay ni una... Ah, bueno, la condición sobre a solo es que no sea ni menos 1 ni 0. Cuando es menos 1, no, cuando es 0 me parece que obtenemos el ejemplo particular. Como decía, el ejemplo particular es caso extremo de las familias. También es para la familia ANDA, si ponemos a igual a 0 y d igual a 1, entonces también obtenemos el ejemplo particular. El ejemplo particular está en la intersección de esas familias. Y tenemos este caso que está clasificado solo parcialmente. Y la conjetura es, bueno, una conjetura es que no existen y otra es que no tengan la propiedad de m extensión. Bueno, eso es todo. Está en Archive nuestro trabajo. Este es el trabajo de estos que dije, Conner-Goetz, que han clasificado antes los productos sensoriales graduados cuadráticos. Y muchas gracias. Es que unas preguntas. Sí. Si uno mira isomorfismo de álgebra, ¿no? De productos torcidos. Sí. O inclusive, no sé si hay alguna razón por la cual en la misma dimensión, o sea, son todos planos, digamos, Sí. si son isomorfos, si son equivalentes moritas, tendrán que ser isomorfos. O sea, algún tipo de clasificación más gruesa se puede decir algo más, o sea, debe haber menos casos, ¿no? Ya me acordé. Tenía la respuesta a tu pregunta y me he olvidado. Todos son categoría equivalente, son todos contráctiles. ¿Sí? El asunto es que un álgebra n graduada... Claro, sí, porque es graduada, sí. Son n graduados, así que son equivalentes al punto. No, pero está bien, yo no había preguntado por la categoría, pero simplemente había dicho que había un alumno, que yo fui jurado de un alumno, de una tesis de un alumno tuyo, que hablaba de álgebra anexada. Sí, Pero se aplica, claro,
alguna vez intenté aplicar esa clasificación acá y bueno, me encontré que son n graduadas y por ese lado se Claro, acabó. sí, Sí. sí, sí. Ya. Está bien, pero digo, sí, la pregunta que te hice ahora es independiente de la categoría. O sea, si Ya. uno buscara no clasificar a menos de isomorfismo de producto tensorial graduado, sino a menos de isomorfismo o inclusive a menos de equivalencia morita, Sí. ¿cuánto se reduce en los casos? ¿Tienes alguna idea? A ver, si no he analizado, a menos de isomorfismo de álgebras graduadas, que ya es más Ujú, grueso, en el sí. caso cuadrático, me parece que quedan muy pocos casos. Hay 3 casos, creo, y no hay, y creo que ni siquiera tienen, a lo más tienen un parámetro, o sea, no es, la clasificación se reduce bastante. O sea, con Ergochi es en el caso cuadrático. En el otro caso, yo sospecho que todas las álgebras ANDA son equivalentes para un n fijo. ¿No? O Ajá, sea, cualquier, dependen de... cualquier concepto de equivalencia que preserve la propiedad de n extensión, en particular isomorfismo de álgebras graduadas preserva esa propiedad, no puede identificar álgebras con n distintos. Pero yo sospecho que se puede, debería haber un concepto de equivalencia que hace que todas las andas solo dependan del n. Pero no, el isomorfismo no funciona. O sea, isomorfas no son. Para D y A distintos no son isomorfos. Porque apenas ponemos un isomorfismo, perdón, como productos tensoriales torcidos no son isomorfos. Como álgebras deberían ser isomorfos, pero no he buscado a fondo un isomorfismo. O sea, he mirado así, no he encontrado y lo dejé ahí nomás. O sea, Ujú. podría ser que son isomorfismos, pero no estoy seguro. Porque ya se fijan varios parámetros, ¿no? Fijando el A igual a 1 es bastante fuerte y el otro AND, como digo, no estoy seguro si se logra isomorfismo de álgebras, pero algún concepto de equivalencia debe haber que los hace equivalentes. De hecho, en K teoría todos son equivalentes. Así que, Sí, bueno, sí. pero... Sí. En el caso de las álgebras BAL, que dependen de esa sucesión cuasi balanceada, yo sí estoy seguro que hay un concepto de isomorfismo que no, deberían ser isomorfos para distintos As, pero para la misma sucesión cuasi balanceada. O sea, un concepto de isomorfismo debería preservar esa sucesión. No creo que puedan distintas sucesiones dar álgebras isomorfas o, bueno, equivalentes. Debería ser demasiado grueso para que sean equivalentes. Sí, todavía no he empezado, o sea, tratar de clasificarlos usando alguna teoría homológica es una de las metas que he puesto por ahí, ¿no? Algunos alumnos los he puesto a ver, aunque todavía no he encontrado nada, pero en principio sí, es algo de probar, sí. La dimensión homológica es finita en ¿Es todos los 2? casos, es siempre 2 o hay algo. Sí, digamos, si uno ve el polinomio de Hilbert en todas esas álgebras, es casi el más simple posible, ¿no? Creo que es 1 sobre t menos 1 al cuadrado, una cosa así. O sea, es el mismo de k de xy, porque es ese espacio vectorial, y como álgebra graduada, el polinomio de Hilbert es el mismo polinomio de Hilbert de k de xy, 1 sobre t más 1 al cuadrado, si no me equivoco. Pero el polinomio de Hilbert, discúlpame, Pero la serie de Hilbert, sí. la serie de Hilbert tiene el coeficiente t a la n, es la dimensión de la parte homogénea de grado n, o Sí, sí, sí. O sea, tienen o sea, justamente como espacio... no tiene que ver con homología, obviamente. No, no. Ah, está. Pero tenés resoluciones así, tensorizando la resolución de KDX con la de KDI y torciendo los diferenciales, también, ya que los buchones anduvieron ahí, eso lo miraron y Sí, los he estado tratando de convencer desde hace tiempo que se metan también acá para calcular la homología de Hochschild, sí. Y me parece que me llamó la sale... atención el título del otro paper, ¿no? Que sabiendo, o sea, en general la noción de causalidad y eso uno va al revés, uno pone las relaciones y después se pregunta qué dará el cociente, ¿no? Y si hay una base PBW Sí. y para ver Hay un... causalidad. Acá en cambio es como que empezás al revés, vos asumís que tu base
es la de KXY, y entonces Sí. ya a priori sabes que tienes una base PW, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay algo a priori que sepas respecto de cosulidad o algo así? A ver, bueno, el ser de COSUL está relacionado con ser cuadrático, ¿no? No es equivalente, pero está muy relacionado. Entonces, tal vez se podría extender el concepto para álgebras, o sea, que acá son álgebras muy simples que tienen la propiedad de 2 extensión, 3 extensión, 4 extensión. Tú puedes escoger qué grado van a tener desde el cual se puede extender, ¿no? Y tienen por otro lado un polinomio de Hilbert bastante simple. O sea, ahí me parece que son ejemplos bastante simples donde se puede verificar algunas conjeturas. Sin embargo, hay un trabajo de Witherspoon con sus alumnos, son 5 alumnos o algo así ahí en Canadá, ¿Qué hacen donde ¿En Canadá? en Witherspoon no Canadá, estaba en bueno, Texas. el alumno está en Canadá, es un argentino, pero está en Ah, Canadá. con el twist Y este vos decís del coso, Fabeliano, ¿sí? Hipólito. no, ¿cómo se llama? Bueno, está bien. ¿Qué Este, hacen el twist con un carácter hay, Fabeliano hay- para hay algo un graduado en chino, Fabeliano? no, justamente ellos lo hacen para el álgebra de Jordan y Witherspoon lo Ah, hizo para el álgebra de Weyl y calcula la homología de Hochschild, pero estuve trabajando en eso un tiempo y el problema es que funciona para las cuadráticas y bueno, básicamente dice que las cuadráticas tienen, bueno, una de las cosas es que tienen, y se ve más o menos directo, que se anula a partir de grado 3 la homología de Hochschild. Cuando quise aplicar eso, por ejemplo, para este ejemplo, el más simple de todos, no funcionó. Lo cual podría indicar que tienen, justamente, no tienen la homología 0, sino, qué sé yo. El ejemplo particular, yo dije, acá se tiene que poder calcular explícitamente todo, pero no es tan fácil tampoco. O sea, aparecen expresiones bastante grandes. Sí. Cuando decís que se anula a partir de grado 3, ¿te referís a la homología de Hochschild o cohomología de Hochschild de A contra A mismo o contra cualquier bimódulo? Me parece que es contra cualquier bimódulo, O pero sea, no es estoy dimensión completamente global, seguro. dimensión Me, global 3,2, digamos. Sí, sí, o sea, obtenían un complejo contráctil, o digamos, homotópicamente equivalente a uno de longitud 2. O sea, me parece que eso da que para cualquier módulo te da 0. Sí. Y entonces, pero qué raro, o sea, sería algo muy llamativo, ¿no? Si encontrás que lo que se supone que es un plano, en realidad tiene dimensión, que tenga dimensión, lo que no sería raro claro. es que no sea suave, o sea que lo que sería raro es que tenga dimensión 3, ponele, pero que tenga dimensión infinita, no. Sí, bueno, como digo, intenté calcular por el caso más simple, que yo dije esa álgebra que tiene unos adelante y menos uno adelante, debe ser muy simple de calcular, y no funcionó. Pero estuve un par de semanas intentando y llegué a cálculos y los cálculos se volvían cada vez más imposibles. No lo probé con la familia Anda. Anda, tal vez ahí sí funciona y se puede escoger la dimensión a partir de la cual se anulan. No lo sé. No lo he probado todavía. ¿Okay? O sea, intenté repetir los cálculos que hace Witherspoon con sus alumnos y de hecho lo hice junto con uno de sus alumnos que, ¿cómo se llama? Tiene un nombre medio chino, medio raro, ¿no? Es argentino, ¿cómo se llama? Bueno, el asunto es que y me dijo, sí funciona, sí funciona. Entonces dije, qué bacán, funciona todo, funciona todo. Y en el último cálculo, cuando un complejo tenía que ser proyectivo, no se puede demostrar que es proyectivo. Y yo sospecho que no es proyectivo, ¿no? Para este caso y en general. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Estoy mirando los papers de Sarah Witherspoon. A ¿Tenés? ver, un momento, voy a Some buscar. twisted homotopy liftings and Hochschild homology of some twisted tensor products. Ese sí. Pablo Cal, ese es alguien de Pablo Texas. Calci. Sí, Pablo Calci. Pero ese es argentino, yo pensaba que era brasileño. Pero, No, con Pablo Cal he estado así en comunicación. Y ajá. llegamos a avanzar algo, pero al final no se puede mostrar que era proyectivo. Y bueno, yo hubiera podido meterle un par de semanas de trabajo para demostrarle a Pablo Cal que no era proyectivo, pero bueno,
tampoco es que sabiendo eso se calculaba todo, ¿no? Así que, perdón, acá seguimos. Bueno, entonces, sí. No, ya me pasaba la hora, ¿no? Son 9:30. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, por lo menos vamos cerrando la grabación. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces, para que hagamos esto. Ahí está. Aparentemente no está Sigue más el grabando. cosito. ¿Sigue grabando? Sí, sigue Sí, grabando. sigue grabando. Sí. Sí. Bueno, espérate. Lo que sacaba es la pantalla. Claro, me desapareció el... espera.